Mirada Económica. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora de conversación económica en una semana que ha estado cruzada por la aprobación en el Congreso del proyecto de ley de las 40 horas. ¿Cuáles son los efectos? A ver, ¿qué significa gradualidad? ¿Qué significa adaptabilidad? ¿Podrá haber una jornada de 4x3? Los detalles de esta tramitación, de esta aprobación, en la siguiente nota. Tuvieron que pasar 6 años para que finalmente el Congreso despache a ley el proyecto que reduce la jornada laboral de las actuales 45 a 40 horas semanales. Los cambios introducidos en el Senado tuvieron un respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados, con lo que el proyecto quedó listo para ser promulgado. Con lágrimas en sus ojos, celebró la ministra Vallejo, autora del proyecto. Y hoy día la política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile. Estoy muy emocionada. Quiero agradecer a todos, a mis colegas. Es que nada fácil fue la tramitación del proyecto de 40 horas. La iniciativa se tomaba la agenda justo antes del estallido social y tenía una férrea oposición del entonces presidente Sebastián Piñera, quien incluso advertía con ir al Tribunal Constitucional. El proyecto de las diputadas del Partido Comunista es un proyecto que no es constitucional. Como no les gusta la democracia, quieren vetar esos cambios legislativos. Realidad que fue cambiando tras la pandemia. La crisis sanitaria modificó las tradicionales jornadas de trabajo y por ello clave fue el acuerdo que en su momento lograron la CUT y la CPC para introducir gradualidad y flexibilidad a esta normativa. La gente va a tener más tiempo para compartir con su familia. Si es por el bien de las personas y el tiempo lo van a aprovechar en lo que dicen, muy bien. Me parece bueno, pero yo lo haría de un tiro. Me encuentro ilógico eso de estar cada un año bajando una hora. Reducción de la jornada laboral que no será inmediata. Durante 2024, las actuales 45 horas de trabajo se reducirán a 44. En 2026, las 44 se reducirán a 42. Y en 2028, finalmente, se logrará la jornada de 40 horas. Esto es una buena señal. Esto lo construimos con diálogo, con lucha y con entrega. Estas construcciones son las que necesitamos. Valoramos el objetivo de este proyecto, que es permitir que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a una mejor calidad de vida junto a sus familias. Pese a que la gradualidad se extiende por 5 años, las empresas podrán adelantar el cumplimiento de esta meta. Una que ya lo hizo fue la Compañía Minera del Pacífico, la primera en su rubro en trabajar 40 horas. 350 trabajadores ya gozan del beneficio desde octubre del año pasado. La evaluación que hacemos de esta iniciativa es sumamente positiva. Hemos ofrecido a nuestras personas un espacio de mayor conciliación de sus aspectos personales, de su vida familiar y que además incrementa la productividad de nuestros procesos. Otra novedad es que se establece la posibilidad que trabajadores y empleadores puedan pactar jornadas de 4 días trabajados versus 3 de descanso. El pacto va a consistir en que los trabajadores van a tener que trabajar durante 10 horas, durante 4 días a la semana para tener 3 días de descanso. Aprobación de las 40 horas que fue aplaudida en Twitter por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien lo calificó como un proyecto pro familia. En la discusión legislativa solo fue rechazado por el Partido Republicano. Creemos que va a afectar el empleo y también va a aumentar los costos para las pequeñas y medianas empresas. Creo que llega un mal momento y no vi a Chile Vamos celebrando junto al Partido Comunista y el Frente Amplio. No sé por qué no estaban en esa foto. No era un proyecto malo en ningún caso, son 40 horas que debemos avanzar como país, creo yo que es importante haberlo votado a favor. 4.700.000 personas acogidas al Código del Trabajo se verán beneficiadas con esta reducción de la jornada a 40 horas, proyecto que será una realidad antes del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Justamente para profundizar en el proyecto de 40 horas, lo que se viene también en materia previsional, que es el otro gran desafío del Ministerio del Trabajo, cifras de crecimiento, cifras de inflación. Ya estamos en contacto aquí en Mirada Económica con el director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Católica, que es la PSUC, ex ministro de Hacienda, un amigo de la casa, don Felipe Larraín. ¿Cómo le va? Hola Andrés, con mucho gusto estar conversando con ustedes acá.
A ver, hace 4 años recién veíamos una nota histórica, Felipe, de lo que fue esta tramitación, ha demorado 6 años. Tú cuando eras ministro de Hacienda, claro, era otro proyecto, era muy distinto al que vemos ahora. En su momento tú dijiste que podría costar hasta 250.000 empleos a nuestra economía la rebaja a 40 horas. Insisto en el punto, era otro proyecto respecto al de ahora. ¿Cuál es tu análisis de este proyecto en particular y lo que puede redundar para nuestra economía? Mira, yo creo que hay que destacar los aspectos positivos del proyecto en la medida que se vayan cumpliendo. Los aspectos positivos son que vamos a tener, como decía la nota, algunos comentaban, va a tener más tiempo para estar en la familia, para tener actividades de recreación, para compartir, en fin, o sea, hay toda una cantidad de cosas que uno puede enumerar en forma positiva respecto a este proyecto. Pero también hay aspectos que yo creo que tenemos que ser, no solamente sentarnos a aplaudir el proyecto, sino que también analizarlo. ¿Y cómo analizarlo? Yo creo que tenemos el análisis de que esto significa, una vez que esté en régimen estamos hablando de un periodo de 5 años para llegar 2028. De 45 a 40 horas. Entonces, en estos 5 años vamos a ver un incremento de los costos laborales del orden de 11,4%. 11%, hablemoslo en términos gruesos. Del orden de 11% de aumento de los costos laborales porque se trata de reducir la jornada, pero sin reducir el salario por hora. Por lo tanto, si usted reduce de 45 a 40 horas y va a pagar lo mismo, esto es un aumento de los costos laborales. Este aumento de los costos laborales, alguien lo paga. ¿Quiénes lo pagan? Los que emplean a las personas. Es indudable que esto hace más difícil el generar empleo. Y por otra parte, a mí me preocupa, más allá del análisis positivo, me preocupa también cómo van las pymes a encarar este tema. Porque se daba el caso de una empresa, pero esa no es una pyme, ¿no es cierto? La que había ya implementado, se había adelantado incluso al proyecto y ya tenía implementadas las 40 horas. Entonces, creo que hay elementos que considerar y es el momento que vive el país, ha cambiado, el proyecto también cambió porque hoy día hay más adaptabilidad y más flexibilidad, ya se veía eso 4x3, ¿no es cierto?, esa jornada laboral distinta. Entonces, creo que están todos estos elementos, sí. Entonces están los elementos positivos y también los que deben conducir al análisis. ¿A qué voy yo con esto? A que creo que dado que se ha aprobado este proyecto, que es un beneficio para las personas, pero que encarece, es un hecho de la causa que encarece el costo laboral, hay que preocuparse ahora de las pymes y de cuáles son las medidas para generar empleo. Creo que esas dos cosas son solamente un punto, Felipe. Sí, porque también dentro de la discusión, y nos ha tocado conversar en este mismo espacio con la ministra del Trabajo, el presidente de la CUT, el presidente de la CPC, todos los que han participado en esta mesa tripartita, y todos manifiestan también, claro, que todo también se va a ir viendo en el camino, en el sentido que esta no es una ley que está tallada en piedra, sino que se van a ir modificando aspectos. Usted mencionaba, por ejemplo, tú mencionabas el tema de la adaptabilidad, de la gradualidad, el efecto en las pymes. Muchas cosas se van a tener que ir ajustando, obviamente, porque cada empresa tiene su realidad y siempre van a surgir casos. Así es. Y yo espero que también hayan otras iniciativas, aparte de este proyecto, ¿no es cierto? Y aparte de las mejoras que se puedan hacer al proyecto en el tiempo, que puedan estimular el empleo. Y creo acá, Andrés, haciendo un nexo con otro tema, ¿no es cierto? Es que estamos en un momento en que el mercado laboral se ha debilitado, tenemos un año complejo que estamos enfrentando con una caída de la inversión y que lo que deberíamos buscar es formas de mejorar la inversión. ¿Para qué? Para que esa inversión pueda generar empleo, para que las empresas puedan, en el contexto de una reducción de jornada, tener medidas positivas de aumento de la demanda de trabajo, que se da ¿cómo? Se da en una economía que crece. Y yo creo que ese es uno de los temas, de los grandes problemas que tiene en este momento la economía chilena. Porque si usted considera lo que pasó el año pasado, que crecimos al 2,4%, este año, de acuerdo al Banco Central, vamos a crecer punto base, punto medio, 0. Da un rango de menos 0,5 a más 0,5, pero estamos creciendo 0. El próximo año bajó el crecimiento estimado de 1 a 2. Entonces estamos enfrentando un periodo de crecimiento que están cerca del 1%.
Andrés, que de alguna manera lo que hace es cubrir el crecimiento de la población y dejar el ingreso per cápita relativamente estable o, si queremos ponerlo de otra manera, estancado. Entonces, ¿cómo podemos darle dinamismo a esta economía? ¿Cómo podemos lograr que, no solamente pensando en el crecimiento 2023, sino el 2024, 25, 26, que esta economía vuelva a crecer con dinamismo, para que generemos más empleo, para que podamos, de alguna manera, paliar los efectos de este proyecto, ¿no es cierto?, de las 40 horas, en el sentido de que hayan otros elementos de la economía de dinamismo que permitan a las a las empresas, ¿no es cierto?, cubrir este mayor costo laboral que redunda también en un beneficio Felipe, para las personas. ¿cómo ves tú también? Creo que eso... Sí, solamente un aspecto, porque se viene una segunda patita en este tema tan importante laboral, que es la reforma previsional. Y lo ha dicho la ministra del Trabajo, Janet Jara, de que ahora se viene, lo que viene ahora ya entrar en las negociaciones en aspectos que van a ser difíciles en lo previsional. Se zanjan los 40 horas, ahora la segunda gran etapa en materia laboral es la previsional. Ya hemos visto durante los últimos días propuestas desde la Democracia Cristiana, desde el Partido de la Gente, desde la centro derecha, en casi todas por lo menos la propuesta del gobierno en las cuentas nacionales, hasta del PPD, están dejando de lado las cuentas nacionales, que son pilar fundamental del proyecto del gobierno. ¿Sientes tú que el gobierno, tomando en consideración la realidad de la conformación del Congreso, lo que yo te menciono, centro derecha, DC, Partido de la Gente, parte del PPD, dicen que no a las cuentas nacionales, definitivamente el gobierno va a tener que buscar un plan B? Yo creo que si el gobierno quiere, y aquí yo parto de la base siguiente, me parece que más allá de los detalles, yo creo que esta iniciativa requiere mucho perfeccionamiento para ser una buena iniciativa. O sea, a mí me parece que vamos a tener que hacer bastante trabajo para generar un proyecto, a partir de este proyecto del gobierno, algo bastante distinto que sea aprobado. Tú partes por comentar en la idea de las cuentas nacionales. A mí me pareció siempre una muy mala idea las cuentas nacionales. Primero porque la gente no sabe bien qué es este concepto de cuentas nacionales. Hay algunos que piensan que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son una suerte de registro contable. De alguna manera, uno podría decir, es un registro que a usted le dice que tiene anotada una cierta cantidad de fondos, pero fondos que no son suyos. No son suyos porque si usted quiere hacer, por ejemplo, y poniendo algo que ocurrió en el país. Si usted quisiera haber tenido un retiro, que a mí me parecía una mala política, pero un retiro con cuentas nacionales no lo puede hacer. No hay retiros con cuentas nacionales. ¿No es cierto? Los fondos de las cuentas de las personas deben pertenecer a las personas. Ahora, ¿hay un espacio para solidaridad? Sí. El tema de la cuenta nacional yo lo descartaría de plano. Me parece que es uno de los elementos que tiene que salir de este proyecto. Otros temas que me preocupan, este no es el único, me preocupa, por ejemplo, que haya este administrador estatal, tanto en materia de las cuentas, de administrador de cuentas y el administrador de inversiones. El que recauda y el que paga, el APA. Claro, el APA. Entonces, me parece que aquí tenemos otro trabajo que hacer, en el sentido de que a mí me parece el principio fundamental es el principio de libertad de elección, que las personas puedan siempre escoger, y que posiblemente dentro de ese horizonte o conjunto de opciones esté una entidad que maneje inversiones, que sea una entidad pública, ¿no? Esa entidad pública debe competir con entidades privadas para el manejo de los fondos. Y también, a mi entender, porque luego de haber estudiado bien el tema de la administración de cuentas, no vemos economías de escala importantes que justifiquen que haya un solo administrador, que no estén siendo ya explotadas, con algunas excepciones que son un poquito más técnicas. Me parece que este es otro elemento que me parece fundamental, posibilidad de elegir cuentas individuales. ¿Espacio para solidaridad? Sí, también. No debemos olvidar que hoy día tenemos una PGU que está llegando al 90% de las personas, esta pensión garantizada universal, y que el proyecto que se ha presentado aspira a llevarla de sus actuales niveles
están por sobre los 200.000 pesos a niveles en torno Felipe, a solamente un punto antes de ir a la 250.000. pausa, porque desde tu sector, o sea, desde el sector que tú representas, que más bien Chile Vamos, ha manifestado de que en el fondo aquí con la PGU ya se cumple ese rol solidario de parte del Estado. Tú sostienes que debiese ir dentro de ese 6%. ¿Tiene que ir un porcentaje a solidaridad o con la PGU ya está saldada, entre comillas, esa cuenta? ¿Cómo sostiene por lo menos el postulado dentro de Chile Vamos? Yo creo que, me parece que este es un tema donde pueden existir opiniones. Me parece que el grueso de los fondos deben ir a las cuentas individuales, pero que puede haber un espacio para solidaridad. Y este espacio puede ser en torno a lo que se ha planteado en el proyecto de ley. O sea, hablar del orden de... El proyecto de ley plantea 4,2 puntos a las cuentas nacionales. Olvídese las cuentas nacionales a cuentas individuales. Y 1,8 donde se busquen mecanismos eficientes que lleguen a las personas, donde pueda haber solidaridad. Creo que puede ser eso. Ahora yo, Andrés, efectivamente yo soy parte de un sector del cual me enorgullezco de pertenecer, ¿no es cierto? Pero quiero decir que soy independiente y que no represento. No, claramente, me refiero a que fuiste ministro de Hacienda, obviamente, del primer y segundo gobierno del presidente Piñera. Te pido, Felipe, que si te puedes mantener en contacto, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica. Estamos conversando con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Antes a ustedes les contamos lo siguiente: construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Recursos como el cobre que produce BHP en Chile ayudan al mundo a reducir las emisiones de carbono y acelerar el desarrollo económico responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Vamos y volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica. Estamos conversando con el director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica Claves UC, Felipe Larraín. Felipe, quiero llevarte al tema de la reforma tributaria, hasta segunda etapa de la reforma tributaria, después del fallido proyecto que no avanzó, ni siquiera pasó la etapa de legislar en el Parlamento. ¿Qué te parece esta segunda etapa? ¿Cómo la está llevando el gobierno? ¿Le está dando una vuelta quizás distinta? ¿Va a tener matices respecto a lo que fue la fallida primera reforma tributaria? Incluso el otro día conversaba con el expresidente del Banco Central, José Gregorio, quien decía que en esta etapa el gobierno debiese aspirar a recaudar cercano al 2% o a la mitad más o menos de lo que pretendía recaudar con la primera, que era cercano al 3,6, 4,1% del PIB en la reforma tributaria. ¿Cómo estás viendo el proceso que se está llevando a cabo y cuál debiesen ser, a tu juicio, quizás las ambiciones del gobierno en torno a esta nueva etapa de una eventual reforma tributaria? Mira, yo en primer lugar creo que el proyecto, lo que uno debería hacer desde el punto de vista del gobierno, debería ser una autocrítica respecto de no solamente ver que las circunstancias fortuitas que estuvieron en el rechazo de la idea de legislar, sino que también esto se genera cuando tú presentas un mal proyecto. Yo creo que el proyecto de reforma tributaria, más allá de los loables objetivos que pueda tener, era un mal proyecto porque era un proyecto que penalizaba la inversión, que penalizaba el ahorro y que tenía una serie de disposiciones de impuestos distintos sin tener por parte del gobierno ninguna disposición, hasta donde yo lo he visto y hasta el momento incluso no se ha de alguna manera no se ha expresado esta disposición de revisar en algo el gasto público. Porque cuando uno dice, yo le quiero pedir a usted más plata quiero meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes para pedirles un esfuerzo mayor por una serie de objetivos, lo primero que se pregunta en cualquier parte es, ¿y cómo están los dineros que usted está gastando? Creo que hay, y lo hemos planteado numerosas veces, hay una posibilidad de reasignar recursos en forma significativa. No una enorme cantidad de recursos, pero sí hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que identifica 0,8 puntos del PIB, para ponerlo en términos de dinero, del orden de 2.400 millones de dólares de programas mal evaluados que reciben financiamiento del Estado. O sea, a tu juicio, quizás no sería necesaria una reforma tributaria reasignando recursos. No, yo creo que sí, porque los números son más altos. Yo creo que no estoy poniendo en duda, o sea, no estoy poniendo como claro la necesidad de una reforma, dadas las necesidades que tenemos, pero
Lo que sí estoy diciendo es que debe concurrir un esfuerzo por parte del Estado. ¿De qué orden? En varios foros he planteado que me parece que del orden de 0,4 puntos del PIB es algo razonable de hacer. Yo quiero decir responsablemente que cuando estuvimos en el ministerio, en 3 oportunidades distintas, reasignamos recursos públicos del orden de 0,4 puntos del PIB. O sea, en total hicimos 1,2 puntos del PIB. Entonces, creo que tiene que haber un esfuerzo por parte del Estado en este proceso y no pedirle todo el esfuerzo a los particulares, a las personas que se esfuerzan y pagan sus impuestos. Eso por una parte. En segundo lugar, creo que hay impuestos que no deben estar en esta segunda etapa. Creo que, por ejemplo, el impuesto al patrimonio no debe estar. Creo que el impuesto a las utilidades retenidas tampoco debe estar, porque son impuestos que penalizan la inversión y el ahorro que están haciendo hoy, que se está haciendo hoy día, y que ahuyentan los capitales. Como hemos dicho en muchas cosas, se cita la OCDE, y hay 9 países de la OCDE que han dejado el impuesto patrimonial. Ese es un segundo punto. Un tercer punto es que yo soy partidario de un acuerdo tributario. Y soy partidario de un acuerdo tributario porque creo que ahora es el momento de sentarse a negociar en serio. Me parece que el gobierno pensó que la negociación venía en el Senado, pero se llevó una sorpresa en la Cámara. Claro. Entonces, creo que hoy día hay una oportunidad de negociar en serio un proyecto que sea menos agresivo en términos de los impuestos a recaudar. Concuerdo con el planteamiento que se hacía en esa entrevista anterior, en ser menos, digamos, optimista o ser menos, uno podría decir, agresivo en cuanto a cuántos impuestos voy a recaudar. Creo que hay que reducir este proyecto que fue rechazado, tenía como 2,7 puntos del PIB. Me parece que aquí hay que pensar en menos de 2 puntos del PIB. Hay una lucha contra la evasión y la elusión que a mí me parece adecuada y que es algo que de acuerdo al gobierno da 1,6 puntos del PIB. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y el ideal, Andrés, y para terminar el planteamiento, ¿por qué creo que es importante un buen acuerdo tributario? Porque me parece que no podemos seguir en todos los gobiernos con reformas tributarias. Eso es algo que lo que hace es generar un ambiente de tanta incertidumbre que al final ahuyenta la inversión. Y por último, Felipe, se nos va el tiempo. Uno conversando con diversos expertos de varias sensibilidades, muchos ponen arriba de la mesa una discusión que siempre es políticamente poco popular, que es ampliar la base tributable, ampliar la base de chilenos que pagan impuestos de sus rentas, el impuesto a la renta. Hoy día 3 de cada 4 chilenos no paga impuesto a la renta, está exento. ¿Debiese abrirse la discusión en torno a eso? Insisto, un punto, que es algo súper poco popular, que más chilenos paguen impuestos de sus sueldos. Bueno, yo quiero recordar que hoy día la tasa de impuesto de partida, cualquier persona que tiene ingresos inferiores a, digamos, del orden de 750.000 pesos mensuales brutos, no paga impuestos en Chile, y eso significa que hay alrededor de, como tú decías, de alrededor del 75% de las personas que no lo pagan, y creo que es una discusión válida, pero creo que hay otras opciones también. Hay otras opciones que poner arriba de la mesa. Es una discusión conceptualmente válida, y también, hay que decirlo, es una discusión impopular, porque cuando usted le va a decir que le va a cobrar a gente que hoy día, ahora, muchas de esas personas en otros lugares del mundo pagan impuestos, personas con esos niveles de ingreso o con el ingreso en esa etapa de la distribución del ingreso, ¿no es cierto? En otras economías pagan impuestos y en Chile no lo hacen. Eso es cierto. Ahora, yo quiero también poner arriba de la mesa, Andrés, no hemos tenido tiempo para tocarlo, el tema de los recursos del litio. Si aquí esta reforma tributaria, bueno, en primer lugar, ha ido en paralelo un proyecto que está bastante avanzado, que es el de royalty minero, que da en torno a 0,5. Sí, pero también hemos visto cómo ha caído el precio del litio este año, quizás no es algo permanente. Efectivamente. Por eso es que probablemente no va a tener los ingresos. El año pasado tuvo el fisco 5.000 millones, más de 5.000 millones de dólares de ingresos del litio, y el litio entregó más que el cobre. Pero aunque haya caído, sigue siendo una actividad muy rentable. Aunque haya caído, y ha caído aproximadamente a la mitad desde su pic el precio del litio, pero el precio del litio no estuvo todo el año pasado en el pic, que alcanzó en algún momento de más de $80.000 por tonelada. Entonces, yo creo que hay que sincerar los recursos del litio. Hay que incluir también
los recursos del proyecto de royalty minero, y viene un proyecto de impuestos correctivos que también se espera que recaude. Entonces, pensemos en el conjunto de estos proyectos y no miremos solo uno a uno. No dejemos fuera, yo creo, hemos hecho una propuesta acá de levantar, ¿no es cierto?, e incorporar a la regla fiscal los recursos del litio. El litio hoy día no está en la regla, está el cobre y está el crecimiento tendencial de la economía chilena, pero no está el litio. Entonces me parece que es muy importante que también contemos con estos recursos. Felipe Larraín, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, ex ministro de Hacienda, con este espacio aquí en Mirada Económica. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo. Mucho gusto, Andrés. Encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Sigan en la compañía de Canal 24 Horas. Nos vemos la próxima semana con otra edición de Mirada Económica. Mirada Económica.